¿Qué tal amigos que nos siguen por las redes? Estamos de vuelta aquí una vez más en su programa Compadreando, Comparando. donde todo a Jesús por María, Toda Toda María María para para Jesús. Jesús. muy bien, pues la noche de hoy, el día de hoy o la tarde de hoy, depende de quién nos escuchen, pues estaremos hablando y compadreando acerca de un tema muy interesante que es la vida eterna o la eternidad. Y bueno, pues antes que todo, pues recordarles que nos sigan, nos hagan sus comentarios por allí y los estaremos respondiendo. Hoy estamos de vuelta, Miguel Ernesto, diácono, Pedro Mendoza, diácono también, Martín Baeza, próximo esposo, y yo también, Felicidades. casi yo también me caso, así que felicidades a todos. Muy bien. Bueno, pues empezamos, compañeros, compadreando. ¿Qué es la eternidad, no? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de la eternidad, su historia, su origen, a lo mejor desde la palabra? ¿Cuál es el significado? ¿Qué tenemos por ahí? Cuéntenos. Pues la eternidad es un tema que ya ha venido, pues desde hace tiempo intrigando, ¿no? Al hombre. A lo mejor hoy en día se ha perdido esa sensibilidad o percepción o esa creencia en lo eterno por parte de algunas personas. Sin embargo, el ser humano sigue buscando la trascendencia, sigue buscando el ser recordado aún después de su muerte, en muchas cuestiones, en muchas cosas. Ya veíamos, por ejemplo, Alejandro Magno y algunos otros guerreros, algunos otros gobernantes que querían inmortalizarse, pues dejar alguna hecho importante, algún evento importante y seguir siendo recordados. Desde lo que era Platón, Aristóteles, los filósofos nos hablaban de el, el de regreso, ¿no? Del alma o la unión con lo eterno. Y a lo largo de la historia pues, hemos visto que hay, depende de la religión, depende de la cultura, depende de lo demás, una llamada hacia lo eterno o un deseo de que esta vida se prolongue. Entonces creo que desde ahí, desde antiguo ya tenemos antecedentes que el ser humano se siente llamado a lo eterno y que tiene ese deseo de trascender o de que esta vida no sea con la muerte el término de todo lo que existe, sino que haya algo más. Efectivamente, mi muy querido Martín, pues el sentido también filosófico de la eternidad, pues hace referencia a un tiempo indeterminado, que incluso trasciende la misma realidad del tiempo, pues, ¿no? Vamos Ujú. a ir viendo qué más nos tienen por acá. Creo que para ellos podríamos preguntarles qué hay antes y qué hay después de la vida. Ok. Ok, bueno, mira, yo así, vagamente recuerdo, no literal, pero sí la Biblia nos marca que nosotros, somos un pensamiento de Dios, ¿no? Lo repite el mismo Juan Pablo II, que somos un pensamiento de Dios y como Dios es eterno, entonces, por la fe nosotros creemos que nosotros hemos sido queridos inmensamente por Dios y que en su designio divino pues existíamos al menos en su pensamiento, ¿no? Antes de existir. No sé, Miguel, ¿tú qué dices? Pues en este sentido no podemos, hay que distinguir dos cosas, ¿no? Nuestra preexistencia, en un sentido amplio de la expresión, no podemos entenderla como la preexistencia de Cristo, ¿no? De que Él existe coeterno y que igual con el Padre, ¿no? Pero sí entenderlo como en Cristo, lo explicaba creo que San Juan Pablo II, en Cristo el Padre ve a la humanidad entera y nos ve también a nosotros. En ese sentido, sí podríamos hablar en cierto modo análogamente de que existimos antes de la vida, ¿no? Pero no en un sentido ya de creación individual, ¿no? Porque si no, pues queremos una cosa media extraña, digamos. Sí, de hecho, por ejemplo, así, literalmente, pues nosotros, o sea, literalmente solamente Dios sería eterno, porque Él no tiene, sabemos que no tiene ni principio ni tiene fin, pero nosotros estamos llamados a la eternidad pensando no en que no tuvimos un origen, o sea, sí tuvimos un origen, pero estamos llamados a la eternidad junto a Dios, ¿no? A ese
no término o que no haya un fin, ¿no? Claro, esto trasciende a lo espacio-temporal, pero sí estamos llamados a eso, ¿no? No sé si en ese sentido ser infinito y ser eterno o qué diferencias encuentran ustedes. Yo creo que el término de eternidad hace referencia, según los antiguos filósofos, a que sí, ciertamente existe un principio, pero no tiene un final. En cambio, el infinito es un concepto diferente, ¿no? Es decir, este no tiene ni principio ni fin, ¿no? Es como el ser constante de, pues podemos decir, de Dios. Sí, bueno, en este caso a mí lo que así de momento me llama la atención es el cómo, en este caso, pues la fe, ¿no? La doctrina católica empalma o empata con los principios que ya se venían manejando desde la antigüedad, ¿no? Y todo lo que se ha ido tratando de descubrir el hombre o que ha tratado de dar respuesta el hombre a través de la ciencia y que lo encontramos, pues, presentado de una forma más sencilla a través de la doctrina católica, ¿no? En este caso, ¿qué sería? En los primeros filósofos, recuerdo de las clases que decían que se buscaba el origen, ¿no? De todo. Unos decían que era el agua, otros que era la tierra, otros que eran varias cosas, ¿no? Y siempre hay esa llamada de darnos cuenta que no aparecimos de la nada. Como decían, de la nada nada sale, ¿no? Y el caos no genera orden por sí mismo. Entonces, creo que el ser humano en su inteligencia, de la cual está dotado, se percata de que así como es finito y así como ha tenido un principio, hay alguien, o pues ya como se dice hoy, hay algo que le ha dado ese principio, que lo ha creado, que lo ha traído al mundo, que ha permitido, este, que le ha permitido estar aquí. Y creo que para poder hablar de la eternidad, para poder hablar de algo antes o después del hombre, lo primero que tendríamos que asentar para mí sería lo más importante, pues la existencia, ¿no? De Dios y pues de cómo lo llama ahora el mundo, ¿no? De energías, de todo lo demás, pero para nosotros pues es Dios. En este caso, como decían, es en Dios en quien tenemos el origen, en quien ya hemos sido pensados para Él, pues para Él todo es un eterno presente, entonces ya existíamos en su pensamiento, venimos al mundo en un tiempo y espacio determinados y posterior a eso volvemos a Él, ¿no? A esa unión con el ser divino. Sería entonces Dios la causa de las causas, el origen de todo, y al ser Él el origen de todo y eterno, nos da parte de esa o nos participa de esa eternidad una vez transcurrido nuestro periodo en la vida. Creo yo que eso me quedaría el cómo ambas partes, ambas posturas se complementan. Mm, Pues quizá podríamos partir también, en base a lo que dices, Martín, de pues, que el hombre es un ser religioso por naturaleza, ¿no? Siempre busca la trascendencia, busca un valor absoluto. Entonces, si busca esto, también de alguna manera es consciente de que hay algo más allá de sí mismo, ¿no? No solo como una realidad externa que lo crea, sino como algo para él mismo. Entonces, podríamos entenderlo así, ¿no? Este, quizá, por ejemplo, ahorita que lo tocas desde la perspectiva de la fe, a mí me gusta mucho la explicación que hace el Papa Benedicto, partiendo del amor para explicar la eternidad y la resurrección. Este, si quieren, al ratito que ya tenemos un poquito a tema de resurrección y a vida eterna, pues lo comento, ¿no? Oye, compañeros, pero, bueno, más bien compadres, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no comparten nuestra fe, que con las que convivimos en el trabajo, en la casa, incluso o en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Pues es decir, todo lo que vemos es limitado, es finito. ¿Cómo, a pesar de que nuestra experiencia y nuestros sentidos nos hacen constatar esta realidad de lo finito, de lo limitado, somos capaces, por ejemplo, nosotros en nuestra fe, de pensar en la eternidad? Estas personas o estas compañeros de trabajo, etcétera, que no creen en la eternidad, ¿no? ¿Cómo les hablamos a ellos, ¿no? ¿Cuál es el contexto que ahora rodea a muchos de nuestros jóvenes también?
¿No será Sí, que incluso dentro de la iglesia habrá personas que no creen en la eternidad? sí, pues precisamente hablando y checando lo del tema de esta semana, hablaba yo con un compañero de trabajo y le preguntaba si él creía, ¿no?, en la existencia de la vida después de la muerte. Y él me decía, pues, ¿qué hay, no? ¿Qué hay de sustento? ¿Qué hay de base? ¿Qué persona, pues, ha hablado, ¿no?, de la vida después de la muerte? ¿Qué persona que no sea religiosa ha hablado de eso? Y obviamente, pues, no podemos desprender, como decían, que el hombre es un ser religioso por naturaleza, pero hay aún dentro de este mundo limitado y finito cosas que nos hablan de la eternidad. Creo yo, hay matices, hay aspectos de la vida que nos hablan de la eternidad o de la trascendencia de las cosas a través del tiempo. Tenemos el conocimiento que se ha ido construyendo poco a poco con los años y se han dejado de existir las personas y sin embargo el conocimiento permanece, ¿no? Lo que se va hablando. La vida a través del tiempo se ha ido modificando, sin embargo ha permanecido, ¿no?, hasta hoy. Que con nuestras actividades pues ya parece, ¿no?, que nos la estamos acabando y que no hay mucha esperanza de que siga. Pero tenemos matices de nuestra realidad, tenemos aspectos que nos hablan que es posible la trascendencia. Y yo le decía a él que, pues a través de esto que les mencionaba, ¿no?, anteriormente, de la preexistencia de alguien que nos ha creado y que tiene esa eternidad y nos ha sido o nos ha dado parte de esa eternidad o nos ha otorgado la capacidad de convivir con él en la eternidad, es que podemos entender, ¿no? A través de aceptar esta concepción fuera de términos religiosos, dándonos cuenta que hemos venido de alguien, ya sea alguna inteligencia o demás, como le quieran llamar, es como podemos darnos cuenta que al salir de la nada hay algo que permanece, y eso que permanece es lo que buscamos o debemos de buscar alcanzar o conocer. Y me parece que la pregunta de Alex también es muy oportuna. Leí un artículo del País que decía que el 60% de los españoles que se confiesan como católicos no creen en el cielo o en el infierno. Entonces, inclusive en un contexto presuntamente creyente, también tenemos en cuenta que 10% o 15% de los españoles solo asisten regularmente a misa, ¿no? A celebración dominical. Pero pues es una pregunta muy pertinente, ¿no? Inclusive personas que se confiesan como católicos no creen en eso. ¿En qué sentido entonces tendría hablar del bien, del mal, de una vida recta si no hay algo más allá, si todo termina en este lapso, ¿no? ¿Qué respuesta podríamos dar para explicar por qué hay que vivir de un modo o de otro si a final de cuentas lo único es, como lo propone el mundo de hoy, lo que se pasa en esta vida? Y terminada la misma con la muerte, no hay nada más. ¿Qué sentido que podríamos tener para dar explicación a por qué hay que vivir de cierto modo? ¿Sabes, Chales, pues como Peter? que topamos con pared ahora sí, ¿no? Es que la realidad es complejo porque hay un momento en el que tienes que dar un salto de fe, ¿no? Claro, hay indicios que te hablan de que el hombre trasciende cualquier ser vivo que encontramos sobre la tierra. Pues las potencias del hombre, el intelecto, el alma, el amor, dimensiones que nosotros podemos diferenciar el hombre de diferentes seres vivos, que claro, ambos subsistimos, ambos perecemos, tenemos una línea de vida, ¿no? Pues como dicen, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres, igual que los animales. Pero esos indicios como el amor, aquellas potencias que te distinguen del animal, el intelecto, cómo el hombre en su conciencia se sabe, ¿sí? No solamente sabe, esto ya lo hemos visto nosotros, cómo eso ya son indicios de que nos pueden decir, ok, o el hombre va más allá, ¿no? Va más allá de
cualquier, pues ahora sí que ser vivo que se encuentra sobre la tierra, tiene algo más. Entonces yo creo que naturalmente eso nos abre la puerta para pensar en que el hombre sea infinito, ¿no? Sí, la pregunta ¿Cómo es, ves? pues es esa, ¿no? Más que nada. ¿Cómo, por ejemplo, nosotros pues tenemos ese complemento, ¿no? Que es la fe y ese decir de que pues por doctrina se nos ha enseñado y hemos aceptado porque pues no ha chocado con nuestra razón el hecho de que existe una vida, ¿no? Más allá, de que existe algo más, de que existe algo antes, de que existe algo después, ¿no? Y de que pues viene la recompensa por las buenas obras o demás. Pero como alguien que no es creyente con tantas cosas que hay en el mundo, ¿cómo poderle compartir, ¿no? Esta perspectiva desde un modelo racional para que después él pueda, pues, empalmarlo, ¿no? O empatarlo con cualquiera de las creencias que se presentan hoy en día. O sea, te digo, ¿no? Cada quien habla de energías, algunos, pues, Alá, Jehová, cada quien le va diciendo, ¿no? De forma diferente. Pero la cosa es, ya hoy, ¿qué tanto creen los jóvenes? ¿Qué tanto creen en alguna religión? Qué cómodo es decir, pues yo no creo en nada y quien me juzga soy yo mismo, ¿no? No temo a que alguien me juzgue porque quien me juzga soy yo. Entonces, a todos estos jóvenes que, pues ya por lo mismo a veces ni se tientan el corazón para hacer o no hacer ciertas cosas, para vivir o no de cierto modo, cuando ya no hay un propósito, cuando ya no hay, por decirlo de algún modo, una ley que los rija, que los guíe, que les dé esta orientación ética de menos, y que el mundo les dice, pues tú vive a tu manera y obviamente es más cómodo para las personas vivir como se les antoje y no bajo ciertas reglas o estatutos proclamados bajo una manera de libertad y autosuficiencia, pero ¿qué respuesta le podemos dar desde la razón, ¿no? Desde decirle, es que date cuenta, ¿no? Que pues que no, o sea, serás muy autosuficiente, pero tú no te creaste a ti mismo y serás muy autosuficiente, pero te cambiaban los pañales, ¿no? O sea, no saliste de la nada, ¿no? No saliste solo tampoco, veniste a este mundo en un núcleo familiar, integrado, desintegrado, bueno, malo, como haya sido, pero apareciste, ¿no? O fuiste creado, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos compartir eso que nosotros conocemos y que tenemos pues aumentado, ¿no? Por la fe o planificado. Ese es no solamente darte cuenta con la razón, sino decir, ok, pues yo me doy cuenta que no vengo de la nada y pues la fe me dice que vengo de Dios, entonces ahí está como que el plus, ¿no? Pero ¿cómo poderlo compartir? ¿Cómo poder ayudar a los demás? Que es el fin, a darse cuenta, ¿no? A ese despertar de decir, pues no manches, o sea, el mundo me dice que viva como yo quiera, pero algo dentro de mí, ¿no? Me dice, me falta algo. Puedo tener los bienes que tenga, puedo tener los lujos, las mujeres, los hombres, según sea el caso, el éxito que tenga, pero hay algo que me falta, no hay un vacío ahí dentro de mí. Entonces, ¿cómo podemos compartirles y darles esa riqueza que tenemos nosotros de saber eh, o esa paz que se acaba la vida física con la muerte, pero hay algo más, ¿no? ¿Cómo darles o transmitirles ese sentido de plenitud y de paz, de que la muerte no es el fin, de que la muerte es solamente un paso? ¿Qué les podríamos o cómo les podríamos explicar en palabras de hoy eso que nosotros tenemos por la fe? ¿Desde qué punto podríamos partir? Para mí, yo creo que el punto fundamental es partir del amor, ¿no? Pero el amor entendido en su sentido profundo, ¿no? El amor siempre postula eternidad, ¿no? Siempre el amor nos habla de una imposibilidad de destrucción, de querer que el otro no muera. De hecho, según algunos dicen que amor significa no muerte, otros dicen que hacia la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, pero también es la paradoja, ¿no? El amor, nosotros nos damos cuenta de que no somos capaces de dar inmortalidad, ¿no? Podemos conservar el recuerdo, o inclusive nosotros mismos podemos intentar perpetuar nuestro recuerdo mediante, pues, obras magníficas, ¿no? Vemos los grandes, mausoleos funerarios de grandes reyes o de todo esto,
En el fondo, por ejemplo, a las esposas, ¿no? Esas historias tan increíbles que vemos, por ejemplo, en la India, de que como es una expresión de intentar preservar el recuerdo, pero aún así como que queda algo vacío, ¿no? Como que somos seres que buscamos el amor, pero no somos capaces de ahondarlo en sentido profundo, de poder llenarlo, ¿no? De dar, satisfacer ese deseo de eternidad. Entonces, es cuando nosotros reconocemos que, pues, debe de haber algo que no frustre nuestros intentos de amor, ¿no? Y es cuando ya se da este salto, como dice Peter, que no puede, como dice Pedro, no podemos, sin dar este salto a la fe, ¿no? Me doy cuenta de ese vacío, de esa necesidad de trascendencia, esa necesidad de eternidad, por el amor que tengo, pero que no soy capaz de darla por mí mismo. Entonces, solo puedo entenderla desde una perspectiva creyente, ¿no? Ahí es como que sí, siempre es necesario dar el paso de alguna manera. Podemos hacer toda una construcción, como ahorita con esto del amor, también se puede hacer de otras maneras, ¿no? Mediante la esperanza, mediante la misma, un desarrollo lógico, sistemático, pero hay un punto en el que ya debe de entrar la voluntad humana a aceptar la fe. Si no, pues no se puede creer en la eternidad, no se puede creer en un Dios personal trascendente, ¿no? Es muy interesante lo que dice Miguel acerca de cómo a través de estos elementos constitutivos del ser humano, el amor, la voluntad, la razón, yo les comparto, ¿no? Personalmente, yo me topé con, como decir, mi límite de razonar y el momento de dar este paso a la fe fue a través del siguiente razonamiento. Digo, a lo mejor no es mío, pero a algunos les va a ayudar. Y es el siguiente, ¿no? La pregunta que les hice hace un momento es cómo es que a pesar de nuestra limitada naturaleza, nuestra finita naturaleza y de también todo lo que nos rodea es finito, cómo somos capaces de pensar conceptos como la eternidad, la inmortalidad, el sumo bien, Dios. Y descubrí que precisamente este es un signo que está en nosotros, en nuestro razonamiento, de, de por así, alcanzar la eternidad a través de la pura razón. Es decir, darnos cuenta, lo que decía Peter hace rato un momento, es decir, que el ser humano sabe que sabe, es decir, darnos cuenta que sabemos, a pesar incluso de nuestra limitada naturaleza, de nuestra finita naturaleza, y podemos pensar en conceptos que son completamente distintos a lo que somos. Es decir, somos finitos y como seres finitos somos capaces de conocer lo infinito. Entonces, esto a mí me habla como de decir, caray, no puede ser. Nada en mí es infinito, aparentemente, en mi cuerpo, en mi temporalidad, en mi contexto. Pero esto mismo me hace reconocer que existe algo más. ¿Cómo? Porque lo puedo pensar, porque puedo imaginarlo, porque puedo desearlo, incluso porque lo puedo llegar a amar. Y esta es la contradicción que encuentro. Se lo repito, en mi finita naturaleza soy capaz de encontrar vestigios o deseos de la eternidad. Sí, fíjate que en el fondo todos los seres humanos tenemos ese deseo, que incluso los que digan, bueno, vive, o sea, solamente es esta vida y después no hay nada. Pero si te fijas que ellos también intentan vivir al máximo, ese lema, carpe diem, aprovecha tu día, disfruta el día. O sea, intentan en el fondo vivir al máximo una emoción, una sensación, su propia voluntad, ejercerla al máximo, ¿no? Como deseamos totalmente el amor, aunque sabemos que no lo vamos a poder dar o recibir totalmente, pero ese deseo de totalidad, ¿cómo es posible que nosotros También lo existe. pensemos? Y ahí te va. Exactamente.
ahí te va. Yo conozco, por ejemplo, varias personas, sobre todo un cercano mío, que me dice, ¿sabes qué? Yo no creo en la eternidad. Yo creo que nos reencarnamos en un animal dependiendo de cómo te comportes como ser humano. Si te comportas mejor, pues vas a ser un animal así bien, si no, vas a ser un animal peor. Y yo me ponía a pensar, bueno, pero en el fondo estás queriendo darle esa continuidad o esa eternidad a tu misma conciencia, ¿no? Que en el Exactamente. fondo el hombre desea eso. Las personas que dicen, yo no creo en que haya otra vida después de aquí, pero cómo incluso ellos intentan vivir al máximo desde su propia persona, el día a día. Entonces, yo creo que ese deseo de eternidad ya nos habla es como una antesala y ya nos dice, ¿sabes qué? Si tú lo piensas, si tú lo deseas, es porque detrás hay algo más y que la fe, en este caso, te lo va a dar. Exactamente, la fe como que llega a darte plenitud en estos conceptos, ¿no? Yo después de esos conceptos ya no me alcanza mi intelecto y tengo que recurrir, es cuando yo doy el paso a la fe y digo, no, pues aquí ya, y es donde encuentro todas las respuestas, ¿no? ¿Será que muchas veces nos pasa como a este amigo tuyo, Peter, de que no, dice no cree en la eternidad, pero que en la reencarnación no? Spinoza decía algo más o menos así, que dice, por eternidad entiendo la existencia misma en cuanto se la concibe como siguiéndose necesariamente de la sola definición de una cosa eterna. ¿No? Un poco tu amigo va a ser espinociano también, yo creo, ¿no? Sí, 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 y a lo mejor es eso mismo de que desean vivir con tanta intensidad el momento para hacerlo dentro de la limitación y dentro de la finitud, volverlo eterno, ¿no? O para O hacer ese sea, momento eterno, exacto. ajá, sí, sí, desean hacerlo tan fuerte de tal modo que ellos sientan que ese momento dura por siempre, ¿no? Y esa sed Exacto. de eternidad es la que te hace darte cuenta que aún, por más que trates, no es suficiente y tienes que hacerlo una y otra vez, a ver si en algún momento logras saciar esa sed de eternidad que, que tiene el ser humano. Fuimos a traernos al wiki porque se había bajado del barco. Y andaba por el más allá ahí, buscando la eternidad. Ya trae toda la energía. Y en base, se me hace curioso, ¿no? Que sin planearlo, en lo que mencionaba Miguel, tenemos aquí, o en lo que hablaba del amor, ¿no? Que a veces lo buscamos hacer eterno, pero, y vemos, por ejemplo, el Taj Mahal, que es la tumba, ¿no? Precisamente de lo que mencionaba, de uno de los, creo que, personajes, ¿no? De la India, que le trató de hacer, ¿no? Esta tumba tan grande para representar su amor a la que era su esposa. Entonces vemos cómo puede ser tan triste y tan doloroso si alguien no cree que hay una vida después de la muerte, el ver partir a alguien, ¿no? O el ver morir a alguien. Qué triste, qué dolor, qué vacío puede experimentar una persona que no cree de ninguna forma en que hay una vida después de esta, el proceso de la muerte, ¿no? Esto me hizo recordar a un autor que se llama JJ Benítez, es un español, me parece, y es un periodista. Él ha escrito muchos libros acerca de la vida después de la muerte. Un libro muy interesante que escribió se llama Estoy bien. Y en él relata el fenómeno y pone las entrevistas a personas que aseguran que han tenido como cierto contacto con personas familiares cercanas que han muerto. Entonces, en este libro, él le propone un trato, dice, yo les propongo un trato. Hay que hacerlo de una vez para ver, a ver si nos sale. Pero dice, el primero que se vaya a este mundo, de nosotros cuatro, por Jala las ejemplo, patas al otro. exactamente, dice, le va a dar una señal, un indicio, en este caso a nosotros cuatro, de que hay vida después de esta vida. Incluso él, JJ, dice, yo creo en la vida después de la vida. Y creo que es más real que este que estamos viviendo. Es un autor muy interesante. No, es que esto mismo hizo San Juan Bosco. Cuentan que San Juan Bosco, pero no porque dudara de la vida eterna, sino para saber si se había salvado o no se había salvado. Entonces lo hizo con un compañero suyo, pero lo hizo pues en el seminario y él pensó de que, pues no sé, ya que sea padrecito viejito, va a suceder, pues no, murió el compañero
y pues le apareció ahí en los pasillos del seminario, Bosco, Bosco, me he salvado, me he salvado. No, pues todos bien asustados, ¿no? Entonces ahí comprendió que eso no debía de hacer, ¿no? Pero, Bueno, entonces pues, no, bueno, entonces nos dejamos las patas ahí a ver qué hacemos. Vamos, un mensajillo. Pero yo creo que entonces esto precisamente nos habla, pues, o sea, que el hecho de que un investigador, un periodista, se dedique cierta parte de su vida a investigar estos casos y que la respuesta sea positiva, es decir, que personas afirman que no, sí, es que de algún modo me hizo saber mi difunto, mi familiar, estoy bien. Y una de las características de estos encuentros o de esos eventos que las personas llegan a vivir es precisamente esto, coinciden en el mensaje, que dicen, estoy bien. Entonces, pues ahí se los comparto para que lo investiguen. Y ya se nos vamos por esa línea y pues pudiéramos ya irnos hasta como dicen, ¿no? Lo paranormal, que tanto se maneja y que a veces es ilógico, ¿no? E incluso irrisorio, como la gente dice, es que yo no creo en la eternidad, en la vida después de la muerte, pero andan ahí cargando sus chakras y sus Y sus mantras ojos y de sabe qué tanta buey, cosa, sus cuarzos, y exactamente, poniendo, sabe qué tanta cosa en la casa, atrapasueños, que el ojo, que horóscopos. no exactamente. sé qué, para que no se metan los espíritus. ¿No Los crees en espíritus que chocarreros. va algo después o que hay algo antes y ahí andas protegiéndote hasta lo que no? No crees Entonces, en Dios, pero crees en el horóscopo, ¿ah? eh, Exactamente. Es que Ándale. Júpiter va a influir en tu vida, imagínate. Ciertamente, pues en esto vemos como estos indicios, pues, del deseo de eternidad, seguimos con lo mismo. Exacto. O sea, seas quien seas, hay un momento en el que tú necesitas algo externo, una creencia, un objeto, una fe que te haga pensar en la eternidad, que te haga, como decir, como un paliativo ante este deseo de trascender. ante Pues saber que nacemos para la muerte, ¿no? Como decía alguien, como que buscas, tú, como dices tú, ¿no? Un calmante o algo que te tranquilice y que te diga, es que yo sé que soy un ser que nace para la muerte, que lo más inevitable que tiene en su vida es que se le va a acabar la vida o que va a llegar a morirse, entonces buscas como que algo, ¿no? Un consuelo, pero un Mm, consuelo no nada más porque quieres algo que te ayude, ¿no? A sobrellevar esa existencia finita, sino que una existencia futura o una certeza de una existencia futura desde la razón, ¿no? Entonces, Mm, creo yo que parte de lo importante o de lo que me llevaría esta semana también es el invitar, ¿no? A la gente a buscar ese sentido a su vida y a reconocer o a preguntarse qué busca después de esta vida, si cree que hay una eternidad, si tiene algún sentido o qué es o cómo es que está viviendo su vida, ¿no? En base a esto. mm. mm. Yo Y también diciendo entender, algo, no, mejor, perdón, perdón. Octavio. Tú. Es que lo que yo iba a decir es algo muy sencillo, que muchas veces podemos pensar en la eternidad o en lo que viene como algo muy imaginario, algo muy irreal, ¿no? Y que muchas veces, o sea, no es que sea imaginario o no es que sea algo fantasioso, sino que es algo que nos escapa a nuestro conocimiento y que no lo conocemos completamente, ¿sí? Que es diferente que sea real a que sea algo imaginario, pero que lo desconozcamos, que no sepamos cómo sea, ¿no? Esa incertidumbre no precisamente nos habla de que sea algo falso o algo solamente en la imaginación. Mm, Yo volvería a uno de los argumentos que decía Baeza. Yo siento que quizá nomás, no en el fondo, pero sí en la forma, ¿no? Esto de seres para la muerte. Mm, Hoy me tocó celebrar en el Panteón Municipal y yo les decía de que mm, pues nosotros no somos seres para la muerte y eso de que la única certeza que tiene el hombre es que va a morir. En el fondo es un pesimismo antropológico y nosotros no fuimos creados para la muerte. Nuestro fin no es la muerte. Somos creados para la vida.
para la plenitud, para el amor, para la verdad, para la belleza, para lo que quieran poner de valores trascendentes, ¿no? Entonces, si seguimos con este sesgo de un pesimismo antropológico, y más metido porque en nuestra cultura, supuestamente somos la cultura que se burla de la muerte, ¿no? Que es un absurdo, es algo que se intentó meter con los gobiernos, con el gobierno de Cárdenas en 1930, para crear una supuesta identidad nacional, a hablar sobre los temas, por ejemplo, el altar de muertos y eso, de que pues en realidad no hay un precedente más allá, ¿no? Es una mezcolanza de tradiciones judías, católicas y ¿cómo se llama? Y prehispánicas, porque ni siquiera hay una uniformidad, ¿no? Entonces, como que se nos quiere, pues no, es que el mexicano que se burla de la muerte, pues no, no somos seres para la muerte, no, como que se nos quiere como hacer como tan presente, ¿no? Ahorita en nuestra cultura, por ese supuesto sesgo identitario. Somos Sí, sí, seres sí. para la vida. Sí, o sea, es lo que comentaba, ¿no? Es una de las posturas que comentaba un filósofo que decía que el ser humano es un ser nacido para la muerte, ¿no? Pero como dices, pues es una postura o una forma de ver la vida bastante triste, ¿no? Porque dices, pues entonces, ¿qué chiste tiene, no? Haber nacido o qué propósito tendría en sí la vida misma? Pues para qué nací, ¿no? Si soy creado para eso. Y tienes toda la razón, ¿no? Va orientado a que, o sea, si le das la vuelta y dices, soy un ser nacido para la vida que va a pasar por esa parte, entonces cambia toda la perspectiva y toda la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, pues la invitación es a eso, ¿no? A darnos cuenta de qué es lo que esperamos después de esta existencia física, qué es lo que Otro creemos, en qué nos filósofo, basamos. otro pensador decía algo muy similar, decía, el hombre cuando nace es lo suficientemente viejo para morir. No va por esta misma línea del pesimismo. Pero en contra de esto, el Papa Francisco, su Santidad Francisco, escribe, más bien en la misa matutina en la capilla de el Domo Sancte Mater, dice, la eternidad no será aburrida, ¿no? Y empieza a hablar acerca del Espíritu y cómo es que a través del Espíritu Santo se nota la alegría. Y pone como ejemplo la visita la visita de Isabel a María y cómo es en ese saludo, perdón, la visita de María a su prima Isabel. Y pone como ejemplo cómo es que el Espíritu siempre nos motiva a la alegría. Y esta alegría, dice en último término el Papa es Francisco, dice, aquí lo tengo, dice, dice, alabarle a Él gratuitamente, como es gratuita la gracia que Él nos da. Fue su respuesta. Y la eternidad será esto, alabar a Dios. Pero esto no será aburrido, será bellísimo. Esta alegría nos hace libres. Esto lo digo en razón de que en el tema de la eternidad, pues, ¿no? Creo que aquí, como en todo, va implícita la elección del hombre, ¿no? Los dos caminos que siempre se presentan, a veces más, pero nunca menos, ¿no? Entre escoger si queremos ver el día soleado o el día nublado, si queremos ver el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Aquí creo que estamos presentando a grandes rasgos lo que se da como oferta hoy. O vives al máximo del momento porque es todo lo que tienes, o te das cuenta y vives feliz sabiendo de que la muerte no es el fin y estás llamado a la eternidad, ¿no? Creo que es una elección que podemos hacer todos sobre lo que queremos creer o no queremos creer y cómo esto va a influir en nuestras vidas. Y creo que también esto es la novedad del Evangelio, pues, al hombre, de que Ujú. eso es lo que nos ofrece, pues, nos ofrece una alegría ya a partir de esta vida, Una pero esperanza. una esperanza, exactamente. Y esto mismo nos habla de eternidad. Y como dice el Papa, el Papa Francisco, la eternidad no va a ser aburrida, va a ser alegría y gozo, ¿no? En Dios. Y creo que esto es precisamente lo que hace falta en el mundo, lo que nos hace falta a muchos de nosotros. A lo mejor andamos cayendo por ahí en las adicciones, andamos cayendo en diferentes cosas, pues, que sabemos que no nos hacen bien. Creo que se nos olvida esta alegría
del Espíritu Santo, esa alegría que nos da el Espíritu, que nos da la llegada de Cristo, pues, que a lo mejor en la misa que podemos recibir. Se han Y vendido pues es lo tantas que, cosas, perdón, se han vendido tantas cosas hoy al mundo a costa de su alegría, ¿no? A costa de su felicidad. pues hemos llegado al final de otro programa de Compadreando. Nos da mucho gusto que nos sigan, dejen sus comentarios, propongan temas nuevos de que les gustaría que platicáramos. En próximos capítulos tendremos invitados súper especiales, acá licenciados y maestros en marketing y doctores y todo. Ande. Así que prepárense. Y bueno, pues el día de hoy hemos hablado acerca de la eternidad, de la vida después de la muerte, qué significa la eternidad desde el punto de vista filosófico, qué sucede hoy en nuestro contexto, qué piensan los chavos, qué es lo que pensamos que piensan los chavos. También lo que nos propone la iglesia, ¿no? Es decir, una alegría, el cielo no será aburrido, dice, la eternidad no será aburrida, dice su santidad el Papa Francisco, sino que va a ser pura alegría. Entonces, así es, pues a partir de nuestra propia naturaleza infinita, limitada, somos capaces de concebir un pensamiento sobre la eternidad, sobre la infinitud. Esto es ya un indicio de que existe una realidad más allá de esta, que creemos pues nosotros los católicos es el cielo, es la contemplación de Dios. Y bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos después. Y todo a Jesús por María. Oh, María para María para Jesús. Jesús. Muy bien.